Hola, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias? Aquí estamos siempre en su programa Conversando con María Elsa Suárez, abordando distintos temas, y vamos a estar entrevistando hoy a una nutricionista, Araceli Serrano. Ella es especialista pues en todos estos temas, sobre todo para los niños diabéticos. Hoy vamos a estar hablando, sí, del estrés y la tensión, cómo influye en nuestra salud. Gracias, Araceli, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, el tema que vamos a tocar, como usted lo mencionó, es sobre el estrés y la ansiedad, cómo esto influye en nuestra dieta diaria y cómo influye en nuestra salud mental, porque este es un dato muy importante. Como usted mencionaba tras cámaras, el estrés lo vemos reflejado en todas las situaciones que nosotros realizamos a diario. Eso tiene que ver mucho porque vivimos en un mundo en donde todo lo vivimos deprisa, o sea, contrarreloj. Ya sea que tengamos reuniones en la oficina, que tengamos también, ya sea física o virtualmente, porque ahora se da esa modalidad, todas las actividades de la casa, que si tenemos que ir al gimnasio, que si tenemos que atender a los niños, los proyectos, el trabajo, hasta incluso cuando nosotros manejamos un vehículo o cuando nos trasladamos de un lugar a otro y estamos atrapados en el tráfico. Entonces, cualquier actividad que nosotros realicemos también nos afecta tanto el estrés y la ansiedad, y no solo física, sino que salud mentalmente. Y también está el estrés que afecta directamente a nuestros órganos y puede elevar nuestra presión arterial, nuestra glucosa en sangre y así sucesivamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera el estrés como una enfermedad del siglo XXI y a la obesidad como una enfermedad de salud pública a nivel mundial. Entonces nosotros vemos que esto está relacionado, que la salud mental está muy relacionado a lo que nosotros consumimos. Esto debido a que tomamos muy malas decisiones. Si nosotros estamos trabajando y de repente se nos viene el antojo de que queremos un dulce o comer algo, no podemos evitar consumir el doble o el triple de este alimento. Entonces, cuando nosotros seleccionamos mal o hacemos mal nuestra selección de alimentos y consumimos alimentos altos en azúcares, muy altos en grasa saturada, que llevan demasiados químicos, que también, por ejemplo, son muy pobres en frutas, en verduras, legumbres o semillas secas. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos hiperpalatables, esto quiere decir que estimulan nuestros sentidos, porque tienen muchos químicos y nos hacen comer el doble de nuestros requerimientos nutricionales. Por lo tanto, también nos elevan lo que es la presión arterial, nos hacen subir de peso, elevan nuestra glucosa en sangre, y esto deteriora incluso nuestra salud mental porque nos estresan más. Entonces, sí es muy importante que nosotros veamos de que poco a poco vamos perdiendo lo que es la parte cognitiva, o sea, de la atención. A medida de que nosotros estamos cada vez más estresados, no ponemos atención a lo que nosotros consumimos y terminamos consumiendo alimentos que nos hacen daño. Entonces, esto lo vemos reflejado más que todo en el estilo de vida que nosotros llevamos día a día. Entonces, si nosotros lo comparamos con otras partes de la salud, entonces, por ejemplo, un diabético, cuando vive muy estresado, el estrés le causa ansiedad, esto hace que sus hormonas del estrés suban. Entonces, lo que nosotros hacemos así es que al día siguiente esta persona va a amanecer con los niveles de glucosa cada vez más elevados. Y a veces no tiene mucho que ver si la persona está comiendo muchos carbohidratos o no, sino que la persona está estresada. Cuando nosotros lo vemos, por ejemplo, en una persona que está trabajando en una oficina, pasa mucho tiempo en la computadora, se salta las comidas, viene y consume alimentos que vienen empacados, embotellados o envasados, entonces está consumiendo químico o alimentos hiperpalatables. Entonces, estos son alimentos que suelen ser muy salados, o sea, muy altos en sodio. Por lo tanto, nos hacen retener líquido, nos aumentan de peso y nos hacen también elevar nuestro nivel de ansiedad y estrés. Entonces, como mencionábamos, esta es una enfermedad del siglo XXI. Todas las personas tienen ahora estrés, y esto no solo lo vemos en los adultos, sino también en los niños, porque nuestros niños también están sometidos a este estrés desde pequeños.
les deja mucho trabajo en escuela, hay que levantarse temprano, hay que correr para llegar temprano al colegio, luego tienen que llegar a la casa, hacer las tareas y entonces tienen que esperar a la mamá, que si la mamá les va a ayudar a hacer la tarea y la mamá viene tarde y tiene que hacer las compras de la casa. Entonces observamos muchas situaciones en donde nosotros a veces terminamos consumiendo más de los alimentos que realmente requerimos. Entonces a veces, pongamos el ejemplo, a veces la persona tiene la necesidad de comer un banano, pero sin querer ya se levanta y comió un banano y entonces dice, bueno, lo voy a acompañar y se sirvió un cafecito y el cafecito no, necesito más azúcar porque eso me va a elevar y termina agregando más y más cucharadas de azúcar a su cafecito y después de eso se le antojó una pieza de pan y entonces cuando vemos ya va seleccionando una gran cantidad de alimentos que estresan nuestro organismo y esto genera un estrés oxidativo al órgano y esto con el tiempo nos genera otros problemas de salud. Cuando te referías al estrés, has mencionado dos tipos de estrés. El estrés emocional y el estrés que te causa la misma alimentación, así es. Así es, genera dos tipos de estrés. El estrés emocional está ligado al gusto o al placer que nos causan los alimentos que nosotros ingerimos. Por lo tanto, esto impide que nosotros seleccionemos correctamente los alimentos y terminamos comiendo alimentos que no son adecuados para nuestra dieta. Y están aquellos alimentos que nosotros consumimos y que nos generan directamente estrés. Por ejemplo, cuando comemos alimentos ricos en grasas saturadas, grasas trans, que son muy salados, suelen provocarnos estrés. Entonces, por ejemplo, no es saludable estar comiendo muchos alimentos con azúcar agregado, como por el ejemplo del café con el pan, porque esto al final genera mayor estrés porque no aporta vitaminas, no aporta minerales que regulan el nivel de estrés en nuestro organismo. Cuando te refieres al estrés producto de lo que ingerimos, de los alimentos que ingerimos, ¿cómo es ese tipo de estrés? ¿Es diferente al emocional? Sí son diferentes, pero a la vez no. Sí están ligeramente ligados porque cuando nosotros ingerimos, como mencionamos, un alimento que no tiene vitaminas y minerales, o sea, lo consideramos caloría hueca, que no aporta ningún tipo de nutriente, nos genera un problema de salud. Por ejemplo, cuando comemos gaseosas, cuando tomamos sodas o cuando comemos aquellos panes que suelen ser bollerías, picos, alimentos como pizzas que suelen ser muy grasosos, generan un problema de salud en nuestro cuerpo. Y está la emocional, que son aquellas que nos causan placer. Y con el tiempo pues nos pueden provocar también más problemas de salud. Por ejemplo, está muy bien dicho que aquellos alimentos que contienen serotonina nos ayudan a disminuir también el nivel de estrés y también nos ponen contentos, como por ejemplo el chocolate negro, que ese sería una excelente alternativa, gracias, una excelente alternativa para disminuir nuestro estrés. Pero nosotros, como no a todas las personas les gusta el chocolate amargo, entonces seleccionamos algunos chocolates que vienen mezclados con azúcar, que vienen mezclados con leche, sí vienen saludables mezclados con maní, pero entonces ¿qué pasa esto? Estos pasan a ser chocolates que son hiperpalatables o que tienen demasiado contenido de grasa y azúcar, y si los consumimos porque nos causa placer y nos causa gusto, y entonces esto con el tiempo genera más estrés porque entre más elevada esté la glucosa en sangre en nuestro cuerpo, más estrés nos provoca. O sea, entonces aquí queda claro una cosa de que es que el estrés no solamente es emocional, sino que el estrés, la comida que nosotros comemos también nos pueden generar estrés, porque el estrés cuando hablamos de emocional es cuando tuviste un desengaño, cuando se te murió alguien, está pasando problemas a tus hijos, ese es un tipo de estrés. Un tipo de estrés. ¿Cuál es más dañino de los dos? El que es más dañino es el estrés que nos provoca daño directamente a nuestra salud.
física y mental. Entonces, cuando hablamos de la comida, cuando nosotros hablamos del físico, es aquel que nos va a dañar y nos va a provocar una enfermedad de salud, como por ejemplo, con el tiempo subimos de peso porque el estrés nos genera ansiedad, ansiedad por comer alimento. Esto con el tiempo nos conlleva sobrepeso, el sobrepeso obesidad, y la obesidad nos conlleva una gran cantidad de enfermedades a riesgo, ¿verdad? Puede ser diabetes, elevación de la presión arterial y así sucesivamente. Y está el estrés emocional que nos produce también enfermedades a largo plazo o deterioran nuestra salud cognitiva o nuestra salud mental cuando nosotros no consumimos adecuados nutrientes, por ejemplo, aquellos que no aportan vitaminas y minerales, como en el caso de consumir alimentos altos en azúcares, altos en grasa, que los postres. Exacto, consumir muchos postres. Bueno, Araceli, ha sido muy bueno, pues amigos y amigas televidentes, esperando que estas recomendaciones de Araceli, al final entonces, un resumen, ¿qué es lo que no debe de comerse? Bueno, están alimentos ahí como por ejemplo los que tienen todo lo que tienen añadido de azúcar, tratar de siempre regular sus fuentes de carbohidrato, porque recordemos que hay carbohidratos saludables, hay que beber suficiente agua, hacer ejercicio, eso es muy importante. En la mujer se recomienda por lo menos 30 minutos y en el hombre 1 hora diario para liberar estrés en el organismo. Hay que dormir bien porque el insomnio también nos produce estrés al día siguiente y alimentarse principalmente de fruta, verdura. Hay que comer suficientes ensaladas, aprovechando todos aquellos que contengan vitaminas y minerales. Gracias, Araceli, muchas gracias amigos y amigas televidentes, y se despide de ustedes María Elsa Suárez.